hollarán serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y les dice también, vayan a las casas. Y al llegar a las casas, ustedes dirán, hay paz aquí en este hogar, en esta casa. Y si les responden, la paz de Dios sea contigo, entonces entrad. Y les dice el Señor algo. Y díganles, el reino de Dios, o dice otras palabras, dice, y predíquenles que el reino de Dios se ha acercado. Pero el Señor, hermanos, los manda a predicar, igualmente que a nosotros, porque tenemos el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un mandamiento espiritual que Él nos delegó como cristianos, como hijos y hijas de Dios. Y si nosotros no sabemos quién es el Cristo que nosotros predicamos, ¿cómo nosotros podemos ir a predicar el evangelio? Tenemos que conocer a nuestro líder. Tenemos que conocer a aquel que nos dio la guía para poder vivir una vida espiritual conforme a su voluntad. Tenemos que saber, porque esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Nosotros como cristianos no solamente tenemos la obligación de venir a los cultos, de leer las escrituras, de ponernos a orar, sino que nuestra obligación más grande y poderosa que el Señor nos dio a nosotros es de ir y predicar el evangelio. No solamente, hermanos, de vivir una vida religiosa, una vida de ir y venir y olvidarnos de nuestros vecinos, olvidarnos de nuestra familia, de olvidarnos de nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que hacer la labor evangelizadora, pero tiene que conocer quién lo manda a predicar ese evangelio. Tiene que conocer lo que Él nos enseñó, lo que Él nos habló, lo que Él nos dijo que hiciéramos o cómo viviéramos. Tenemos que conocerlo. Y tenemos que vivir lo que Él nos enseñó. Y conociendo, hermanos, nosotros quién es nuestro Señor, entonces tendremos la respuesta a esta pregunta, a lo que nos hemos hecho esta mañana. ¿Quién es el Cristo que yo predico? Si yo preguntara personalmente a cada uno de ustedes y le dijera, hermano, hermana, ¿cuál es el Cristo que usted predica? ¿Conoce al Señor? Porque al Señor lo podemos conocer personalmente cuando estamos delante de su presencia en adoración. Como hemos estado esta mañana, yo puedo sentir sus caricias, puedo sentir su presencia tocando en mi ser, y puedo saber que es Él, y puedo conocerle. Pero hay unos que vienen solamente a pasear, vienen a estar viendo el celular, no están poniendo atención, están viendo para un lugar y para otro. Y así nunca, o de esa manera, jamás conoceremos a aquel que nos ha llamado. Hay otro pasaje más adelante, en el capítulo 10 de Lucas. El capítulo 10.
Y dice la palabra del Señor: no es el que ya vimos. Entonces, Mateo 16. Gloria al Señor. Esta Biblia me cuesta, pero porque es muy gruesa, pero es una Biblia muy especial. Por eso que capítulo 16, pero si me acuerdo de la lectura. No, hermano, le fallé, pero ya me voy a acordar. Pero bien, hermanos, gloria al Señor. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, ya me voy a acordar de la lectura. Así como todo estudiante o toda persona que emprende una carrera tiene que pasar años estudiando lo que él va a ejercer, ya sea para ser arquitecto, para ser doctor, y algunos pasan muchos años estudiando la carrera que ellos han elegido, la carrera en los cuales ellos se van a desarrollar como seres humanos. Por ejemplo, la carrera de doctor son alrededor de 8 años de estudio, y así viceversa. Hay muchos tiempos de años de estudio para poder llegar a la culminación de lo que ellos se han propuesto. Pero una persona que quiera ser doctor o que quiera ser ingeniero, si no estudia, no logrará el conocimiento que se exige para hacer o alcanzar esa profesión. Y es por eso que para ellos es necesario someterse a un programa de estudio de años para poder llegar a tener ese título que lo acredita como la carrera que él ha elegido. Mientras tanto, él no puede ejercer esa profesión. Entonces, de igual manera, en nuestra vida cristiana, cuando nosotros empezamos nuestra carrera, nos sometemos, hermanos, al conocimiento de la palabra del Señor. Nos sometemos al conocimiento de quién es nuestro Señor, quién es Dios. Y empezamos una carrera de años. Empezamos una carrera de conocimiento en el Evangelio, donde cada día vamos aprendiendo cosas nuevas y nos vamos a morir y nunca aprenderemos. Porque la intensidad, hermanos, de la palabra es grande, que nadie logrará tener el conocimiento completo de la palabra del Señor. Pero sin embargo, aquel que se somete a vivir una vida en el Evangelio, su vida de aprendizaje, de día con día, de año con año, hasta que llega, hermanos, al momento de conocer en lo que él ha creído y qué es lo que él predica. Pero el problema es que hay muchos que entran a la vida cristiana y nunca aprenden. Nunca aprenden. Y a veces uno les pregunta, hermano, ¿cuántos años tiene de estar en la vida cristiana? Y algunos dicen, tengo 10 años, 15 años.
y no han aprendido, sino que su vida ha sido una vida de ir y venir. Su vida ha sido de solamente de ir a escuchar, pero no de poner en práctica lo que él escucha o lo que él lee. Pero la vida del Evangelio, hermanos, así como el Señor, cuando vino a esta tierra, Él traía un objetivo de enseñar. Y no solamente para aquellos que iban a ser sus discípulos, sino para aquellos también que no querían oír. Pero el Señor se esforzó en enseñar su palabra, lo que Él traía del reino. Eso es lo que Él quiso enseñarle a las personas. Sin embargo, en ese grupo de personas hubieron gente dispuesta a escuchar el mensaje del Señor y aprender, como también hubieron otras que no quisieron oír. Y el Señor por eso le dice: ustedes son ciegos, porque no han querido escuchar, no han querido oír, y su vida siempre permanecerá en pecado, porque no han querido oír el mensaje de que yo traigo de parte de mi Padre. Y esos, hermanos, esos tiempos que transcurrieron en el momento que el Señor estuvo en esta tierra, los seguimos viviendo actualmente. Porque algunos están convencidos de que esta es la verdad, que este es el Evangelio, pero están solamente convencidos. Y hay otros que están convertidos porque sí realmente han creído en el Evangelio y lo están viviendo, pero no están convencidos, sino que están convertidos. Porque una cosa es estar convencido y otra cosa es estar convertidos. Porque el convertido, hermanos, se somete a la voluntad del Señor. El convertido, hermanos, busca la presencia del Señor. El convertido siempre está a la expectativa: ¿qué es lo que Dios va a hacer en su vida? ¿Qué es lo que Dios va a dar a su pueblo? Pero el convencido no le interesa lo que pase dentro de la iglesia, dentro de su vida. Su objetivo es solamente vivir, trabajar, preocuparse por el dinero, preocuparse por su casa, que no es malo. Pero nosotros debemos de preocuparnos, hermanos, en tener el conocimiento de la palabra de Dios, para que nuestra vida vaya fructificando, vaya creciendo, para que nuestra vida, hermanos, vaya dando frutos a través de lo que hemos aprendido o de lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra. Tenemos que ser, hermanos, personas que se preocupan por su vida espiritual, porque algunos no se preocupan por su vida espiritual, se preocupan más por lo material, por las cosas terrenales, por las cosas de esta vida. Pero aquellos que hemos aprendido que si nosotros no podemos vivir con el Señor, estamos muertos, volvemos a morir. Por eso nos preocupamos por caminar cada día siguiendo sus pasos, sometiéndolos a Él, para que Él vaya fortaleciendo nuestras vidas, nos vaya, hermanos, Él edificando día con día, vaya fortaleciendo nuestras vidas para poder lograr y alcanzar el objetivo que tenemos por delante. Tenemos un objetivo, tenemos una meta por llegar, pero mientras no llegamos a esa meta, a ese final, tenemos que seguir aprendiendo. Y al aprender, hermanos, del Señor, al aprender de la palabra de Dios, nosotros podemos ayudar a los que no le conocen, o a aquellos que están desanimados, aquellos que ya están botando todo en su vida. Entonces, con el conocimiento que hemos adquirido, podemos ayudarles y darles palabras de fortaleza, palabras de fe, para que estas personas, hermanos, que van retrocediendo, puedan ser restauradas, puedan ser levantadas.
Pero si no tengo palabras que darle, ¿cómo lo voy a animar? ¿Cómo lo voy a fortalecer? Porque no tengo el conocimiento. Por eso que el Señor, o lo que como se titula el mensaje, ¿cuál es el Cristo que nosotros predicamos? Realmente en conciencia, hablando a nuestra conciencia y hacernos esa pregunta: ¿cuál es el Cristo que yo predico? Porque algunos predican a Cristo por dinero, para sacar ganancias del Evangelio. Se preocupan más en decirle a las personas: mire, dé más y el Señor lo va a bendecir con creces. Y la gente ahí está dando porque creen que solamente por dar van a ser bendecidos materialmente. Pero no se preocupan por su vida espiritual. No les hablan la palabra con verdad. No les hablan la palabra con dureza. No les hablan la palabra como esta o como Cristo la predicó. Cristo, cuando vino a esta tierra, no vino con pañales suaves. Él vino con dureza. Fariseos hipócritas, les dijo el Señor, hijos del diablo. Imagínense que aquí nosotros les habláramos de esa manera, muchos se fueran, porque la palabra es dura, y aquel que la aprende con esa dureza y la atesora en su corazón. Y es por eso que usted ve cristianos celosos, porque el Evangelio, hermano, no es un juego. El Evangelio, hermano, no es solamente de tener conocimiento artificial. El Evangelio, hermano, es para vivirlo, que seamos hacedores de su palabra, porque muchos no son hacedores, solamente son oidores. Y perdona, hermanos, que hable de esa manera, pero mientras nosotros no afirmemos nuestros pasos, no afirmemos nuestra vida, jamás seremos discípulos de Jesús. Jamás. Porque el Evangelio, hermano, de ir creciendo día con día, de ir haciendo el Señor en nuestras vidas, llenar nuestra vida espiritual, que vaya creciendo, que se vaya edificando, que se vaya fortaleciendo, de tal manera que cuando usted sirve dentro de la obra, tiene el poder y la autoridad para poder servirle al Señor. Tiene esa autoridad, porque Él conoce la palabra, Él sabe lo que el Señor le pide, Él sabe lo que el Señor quiere de nuestra vida. El Señor lo sabe y nosotros también lo sabemos, pero muchas veces nosotros nos volvemos haraganes. Como les dije la vez pasada, ni siquiera leemos la Biblia. Ahí la tenemos empolvada en nuestras casas y solamente la recogemos cuando venimos al culto, y a algunos hasta se les olvida. Pero esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida devocional de día con día, de buscar a Dios desde tempranas horas de la mañana y terminar nuestra faena en la noche en su presencia. Estar ahí de rodillas, en comunión con nuestro Señor y nuestro Salvador, porque de esa manera nosotros vamos a llegar al conocimiento de aquel que nos ha llamado. Pero cuando olvidamos esas obligaciones espirituales en nuestra vida, nos volvemos cristianos débiles, nos volvemos cristianos sin fortaleza, cristianos que cuando se les dice: hermano, venga a servir, lo invitamos a que sea parte de este ministerio o de este servicio, y ellos dicen: no puedo, no tengo tiempo. Así será que en aquel día, cuando se presenten delante de la presencia del Señor: ¿vas a entrar? No puedo, Señor. Pero el Señor
así como llamó a esos 70, el Señor no solamente les dio la palabra para que fueran a predicar, Él les dio autoridad. Y Él sabía a quiénes elegía. ¿Usted cree que el Señor lo eligió al azar? Bajirtú y todo. No. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Porque el Señor conoce nuestra vida. Y cuando Él los llamó, les dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Les dio autoridad, les dio poder. Y hasta les dijo, y cuando lleguen a esas casas, y ustedes entren a esas casas, sanen a los enfermos. Y los enfermos eran sanados. Porque cuando ellos regresaron de aquella faena que el Señor les había encomendado, el Señor dice, yo veía a Satanás cayendo como un rayo desde el cielo. Porque el diablo, hermano, se enoja cuando un hijo, cuando una sierva de Dios está en ese nivel de espiritualidad y tiene la autoridad y tiene el poder, tiene el conocimiento. El diablo se enoja y él tratará la manera, hermano, de desviarlo, de desviar su vida, de desviar su atención a otras cosas. Y es por eso que el Hijo de Dios, la hija de Dios, siempre tiene que estar en contacto con el Señor. Tiene que estar, hermanos, en una comunión íntima con el Señor. No debemos de olvidarnos de cada día que somos hijos de Dios, que somos cristianos y que nos debemos a Él, y que toda nuestra fuerza, toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad depende de Él. Y es por eso que el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que estar sometida a Él. Tiene que estar en comunión con el Señor. Y tendrá problemas, tendrá achaques del enemigo, de la familia, porque el diablo tratará la manera de destruir esa relación que tenemos con Él. La tendremos. Pero la capacidad que nosotros hemos adquirido, esa capacidad espiritual de estar en los momentos íntimos con Él, esos momentos que nos dan fuerza, que nos dan fortaleza, esos nos mantendrán firmes, a pesar que vengan de un montón de demonios a querer, hermanos, estorbar nuestra relación con el Señor. Siempre permaneceremos fieles a Él. ¿Por qué? Porque nuestra vida está fortalecida en el Señor. Pero si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, vamos a ir decayendo. Esto es, hermanos, como nosotros físicamente comemos 3 veces al día. Y si usted deja de comer 2 tiempos en el día, va decayendo físicamente. Va decayendo, se va debilitando. La vida espiritual es de la misma manera. Deje de orar, deje de leer la Biblia, deje de congregarse, y su vida espiritual va a ir decayendo. Y entonces vendrá un momento que nuestro adversario, nuestro enemigo, ahorita está listo para llevármelo, porque ya no tiene fuerzas. Pero aquel cristiano que está al pie del cañón cada día, preocupándose por su vida espiritual, el diablo piensa y repiensa para poder tentarlo, para poderse acercar a él, porque él conoce la capacidad espiritual que él tiene. Por eso es que los demonios, cuando veían a Jesús, los demonios tenían miedo, porque le reconocían, sabían quién era, sabía cómo estaba su vida. Y los demonios a veces que le decían: Señor, si
Por favor, bueno, en el caso del endemoniado Gadareno, mándanos en aquel hato de cerdos y para que podamos tomarlos. Ni siquiera Jesús les había dicho, salgan de ese cuerpo, lo que ellos le pidieron ir a ese hato de cerdos. Porque así es la vida de aquel que está en comunión con el Señor. Puede estar en problemas, en dificultades, situaciones difíciles, quizás desempleado, puede estar sufriendo en esa área, pero si está fortalecido espiritualmente, Dios le dará la fuerza para seguir adelante y Dios proveerá aquellas vidas. Esas son palabras que nosotros, hermanos, que hemos atravesado nuestra vida cristiana, aquellos que tenemos años de ser cristianos, y hemos vivido nuestras experiencias en nuestra vida, porque 40 años son 40 años de experiencia, son 40 años que hemos visto qué es la vida cristiana, y sabemos qué es lo que necesita para ser cristiano, para poder llegar a esa meta. Ya 40 años uno no está pensando en voy a regresar al principio, porque estaremos botando todo lo que hemos construido en tantos años. Ya nos conocemos, ya sabemos lo que el Señor nos pide, ya sabemos todas las estrategias de nuestro enemigo. Y cuando usted tiene esa experiencia y usted se encuentre con una persona que le haga una pregunta como la que hemos formulado esta mañana, usted tendrá las palabras en su boca. Porque las respuestas, hermanos, están en la experiencia que yo he vivido con el Señor, con las experiencias que nosotros nos hemos enfrentado en nuestra carrera cristiana, con las experiencias, hermanos, que nosotros hemos vivido en relación con nuestros hermanos, con nuestra iglesia. Conocemos y tiene la respuesta, y es por eso que la gente busca a los pastores. Hermano, quiero un consejo, porque ellos saben que ese hombre de Dios tiene la respuesta a lo que él necesita, pero es por la experiencia que ellos han vivido a través del Evangelio. En el Evangelio de Lucas que leímos, en el versículo 16, aquí vemos una respuesta, hermanos, a esas preguntas. Y dice el versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, en primer lugar, el Señor nos ha mandado a predicar las buenas nuevas a los pobres. No solo darles palabras de esperanza, de fortaleza, sino que también, o no solo palabras porque hay gente que son pobres físicamente, humanamente, y a veces esa gente, hermanos, que vive en extrema pobreza, son las que menos creen en la palabra de Dios. Porque recuerda, hermanos, de la experiencia de un hermano que hace poco murió,
David Yoguicho, dice que cuando él empezó su ministerio, estaba en una carpa con alrededor de 6, 7 hermanos. Pero él dijo, se propuso en su corazón a ir a evangelizar, porque era una zona rural de Seúl, Corea del Sur. Y él se iba de casa en casa a predicar. Y llegó, hermanos, a una casa donde estaba una mujer y varios niños. Y el hermano David Yoguicho dice que le dijo, yo le traigo un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración para su vida. Y aquella mujer le dijo, a mí no me hable de esperanza ni de restauración, porque a mí Dios no ha hecho nada conmigo, solo pobreza, no tengo trabajo, no tengo darle que comer a mis hijos, he vivido como prostituta toda mi vida, y usted me está diciendo que Dios me va a dar a mí estas cosas, si yo nunca he obtenido nada de Dios. Y el hermano David le dijo algo, le propongo un trato, venga mañana a mi iglesia, porque dice que era un día sábado, venga mañana a mi iglesia, y le dio la dirección y todo eso, estamos en tal lugar, venga mañana con sus hijos, y el lunes usted tendrá trabajo, le dijo. Ese es el trato que yo le propongo. Ese es el trato que Dios ha puesto en mi corazón, dárselo a usted. Y aquella mujer se quedó pensando y él se fue. El día domingo ahí estaba la mujer con sus hijos en el culto. Y el día lunes el hermano recibe una llamada y era la mujer. Pastor, le dice, Dios cumplió su palabra, ahora empecé en mi nuevo trabajo. Esas son palabras de esperanza, esas son respuestas a la necesidad que el mundo tiene. Por eso que una de las respuestas es dar buenas nuevas a los pobres. Dar buenas nuevas a los pobres. Y usted tiene la autoridad y la obligación de ir a esas personas que viven en extrema pobreza espiritual. Necesitan conocer el Dios que nosotros hemos conocido. Tener, hermanos, la fe, la seguridad, la confianza, que si decimos algo en el nombre de Jesús será hecho. Y darles esperanza. En segundo lugar, en esas respuestas es libertad a los cautivos. Usted tiene la autoridad de libertad a los cautivos. Aquellos que están oprimidos por el diablo. Aquellos que usted ve a las puertas de las cantinas. Aquellos que usted ve en las esquinas sin esperanza, porque están oprimidos por el diablo y necesitan, hermanos, que nosotros lleguemos y los libertemos en el nombre de Jesús, porque esa, hermano, es nuestra obligación y ese es el mandato que hemos recibido de parte del Señor, de ser un ejército poderoso. Me gusta ese canto que cantamos hoy. En mi Dios, ¿qué dice? Saltaré los muros. En mi Dios. Ese es el poder que nosotros tenemos. Si lo cantamos hay que vivirlo. No solamente cantar y cantar, sino que lo que expresamos lo estamos viviendo. Con mi Dios ejército derribaré, porque tenemos el poder para hacerlo.
Y en último lugar, a poner en libertad a los oprimidos. Hay mucha gente oprimida por el diablo. Ellos necesitan respuesta. Ellos necesitan, hermanos, la esperanza de Dios para sus vidas. Ellos necesitan, hermanos, una palabra de aliento, de esperanza, de fe, de confianza. Y nosotros somos los enviados. Nosotros somos los enviados. El Señor nos ha mandado a nosotros a ir y a predicar el Evangelio. Ya no vivamos un evangelio acomodado. Ya no vivamos un evangelio donde ya no hacemos nada. Creemos que con venir a la iglesia ya cumplimos, hermanos, nuestra cuota espiritual, pero no. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Las iglesias están llenas, pero los obreros son pocos. Las iglesias están llenas, pero la gente no quiere. No quiero compromiso. Mucho compromiso, hermano. No puedo. Tal vez más después. Pero no es así. No es así. El Señor nos ha llamado para ir a hacer su obra, para cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Cumplámoslas, hermanos. Cumplamos ese llamamiento santo que Él nos hizo a nosotros como sus hijos, como sus hijas. Pero ya no más. Mire, el final se acerca. Estamos a un espacio corto de que todo esto termine. Por lo menos hay que terminar este final en victoria, en predicando su palabra, llevándoles esperanza a aquellos que no la tienen, a aquellos oprimidos por el diablo, aquellos que están enfermos, desahuciados. Nosotros, hermanos, podemos ir a los hospitales y ahí a poner manos sobre los enfermos y estos sanarán, hermanos. ¿O no cree? Sanarán. Aquellos personas que están en los vicios, porque la palabra que nosotros hablamos son palabras de poder que tocará lo más profundo de su vida y de esa manera serán restaurados. Animémonos y pensemos. Bueno, que no deberíamos de pensar mucho, sino que es de activarse para poder lograr, hermanos, el objetivo de Dios, para que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Hay número de personas que todavía son llamadas, pero no han venido porque no ha ido quien vaya a predicarles el Evangelio. Nosotros somos esas personas. Hermanos, ¿cuál es el Cristo que usted predica? ¿Cuál es el Cristo? Llévese esa pregunta en su corazón. ¿Cuál es el Cristo que yo predico? El Cristo que yo predico no es solamente viniendo y yéndome, sino que ir a hacer su obra. A predicar a aquellos que necesitan. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Así, en ese sentir, hay que pedirle perdón al Señor por lo que no hemos hecho. Perdónalo, Señor, porque te hemos fallado no haciendo lo que tú nos has pedido.